Continuamos el viaje, compañeros, y hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo os sentís al lado de Marcos, con protagonismo total de Jesús? Miguel, ¿cómo lo estás viviendo? Pues hoy que iniciamos la lección con un dígito más, es el número 10, ya son 2, pues cada vez mejor y cada vez pues un poco más triste de ver que esto va acabando. Muy bien. ¿Y Evelyn, qué tal? Contenta, ilusionada y con mucha emoción por lo que nos va quedando, porque estamos llegando a una parte muy importante de la historia que estamos compartiendo juntos y feliz de estar compartiendo con ustedes. Yo estoy disfrutando también esta semana con el título de hoy, que es En los últimos días. Y como muy bien dice Evelyn, o sea, vamos llegando a ese momento, pero que no es el final. No, es que eso es lo bueno. No hagamos spoiler. Es el comienzo de... Eso. Pues tenemos un texto de memoria que Evelyn nos vas a leer y con el cual también vamos a orar después. Voy a leer los versículos de memoria, hoy son 2. Están en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, Marcos 13, 26 y 27. Dice, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos en todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y el cielo. Muy bien, con estas palabras, ¿oramos? Bien. Querido Señor, querido papá, queremos en este momento darte gracias por esta invitación. Estamos disfrutando de tu palabra, de este viaje. Y este texto nos recuerda que tienes el poder basado en tu amor para atraer a todos a un momento cumbre, y es en el que en tu segunda venida estaremos todos juntos. Acompáñanos hoy, abriremos tu palabra. Queremos disfrutar, que las personas que también nos puedan ver disfruten de la palabra y se unan a este viaje maravilloso en el que pronto nos encontraremos contigo. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muy bien. Lección número 10, en los últimos días. Y tal cual como has leído en el texto, estamos en el capítulo 13 de Marcos y contiene el último discurso de Jesús. Y se trata del llamado discurso escatológico de Jesús, porque nos va a narrar acontecimientos que tienen que ver con no solamente los últimos días de Jesús aquí en esta tierra, sino también cómo estaremos viviendo los últimos días, ¿no? Los otros evangelios, Mateo capítulo 24, 25, Lucas también recoge estos discursos. Y Marcos lo hace de una manera especial, porque sigue siendo protagonistas otros personajes. Encontramos a una mujer que da paso a este discurso escatológico. Aparece también el relato con algo especial, que es el ungimiento de Jesús, que esto ocurre en Betania. Y el protagonista de esta mujer es especial. Es muy especial, no solamente por su ungimiento, sino también porque aparecen otras mujeres que ofrecen algo y Jesús sigue con estas, aún en sus últimos momentos, dando lecciones de discipulado a sus discípulos, ¿no? Así que con este panorama nos encontramos y ahora con Jesús frente al templo, un momento especial en el cual la gente está trayendo sus ofrendas. Y este momento es también el momento en el que las personas manifiestan su humildad, que por esto lo dejó Jesús, reconocer que Él es Dios. ¿Qué significado tenían las ofrendas para el templo o ahí en el templo, Miguel? Muchísimo, muchísimo. Pero yo quisiera recalcar lo que has dicho. El discurso escatológico está encerrado por 2 episodios de 2 mujeres que ofrecen muchísimo. Y bueno, una la veremos después del capítulo 13, que vamos a estudiar, y otra es lo último que se nos dice en el capítulo 12, la historia de esta mujer. No, el templo, que era el templo de Herodes, era un templo maravilloso, un templo que había costado mucho de construir. De hecho, finalizó de construirse unos 3 años antes de destruirse. Es curioso, pero bueno, en la época de Jesús estaba casi hecho. Y el templo para un judío significaba algo más que un templo. El templo era el orgullo de la nación judía. Solo hay un templo en Israel, no hay más. Templo solo hay uno. Las sinagogas son otras cosas. Y el sostén del templo significaba el sostén de la nación judía.
Ellos creían que un día todas las naciones del mundo vendrían a adorar al templo de Dios. Y que el templo tendría la misma brillantez, la misma gloria, el mismo esplendor que en tiempos de David y de Salomón. Para ellos, contribuir en el sostén del templo era contribuir al sostén y al engrandecimiento de la nación judía. Y muchísima gente echaba mucho dinero. Pero Jesús, que está observando, y a mí me gusta, ¿no?, que Jesús está en el templo y él miraba. Ese Jesús mirando a mí me encanta, ¿no? Él es consciente. Y viene una mujer que da 2 moneditas, que no eran nada, porque un cuadrante eran 2 blancas y era aproximadamente un denario dividido por 32. Bueno, hoy sería aproximadamente 2 euros. Pero claro, aquella mujer echó todo lo que tenía. Y me gusta porque el libro de Marcos, recogiendo palabras de Jesús, dijo que ella echó toda su vida. Bios es la palabra que emplea Marcos. Toda su existencia, todo lo depositó allí. No echó de lo que le sobraba. Pero Jesús ve lo que hacen las personas. Y eso es muy importante. Y Él te ve a ti y a mí, en tus luchas, en tus pesares, en tus cuitas. Los discípulos no se dieron cuenta, pero Él los llamó y les dijo, oye, mirad, esto es así. Y posiblemente Él debió, no recoge el texto, hablar con esta mujer y decirle, vete en paz, pobre mujer, porque tú has echado todo lo que tenías y cuando acabe tu humilde carrera, tú te irás de aquí, pero un día tú y yo nos daremos el gran abrazo en la patria celestial, porque tú echaste todo lo que tenías. Dios pide lo mejor de nosotros, como después veremos en la mujer, después del discurso. Y eso para mí me emociona. Este relato de esta viuda a mí me emociona, de verdad. Claro, tenemos el templo, muy importante, así que lo que ocurra en el templo es lo importante. Se había fijado la atención en el templo, pero las personas son las que le dan sentido al templo. Claro. Y la actitud de las personas y la actitud de esta mujer nos deja grandes enseñanzas para hoy. En el templo, el Cordero entregaba la vida y esta mujer entregó su vida. Es una historia fantástica. Se me ocurre una pregunta porque nosotros para hoy, cuando vamos, es verdad que no tenemos un templo, tenemos la iglesia que sería lo más parecido a las sinagogas. ¿Vamos a esperar que nos den algo o llevamos algo? ¿Vamos a dar? Y la pregunta la dejamos abierta para todos. Pero deberíamos ir a aportar. Exacto. Y aportando ganamos todos. Jesús fue el que dijo que más bienaventurado es el que da. Dar que recibir. Efectivamente. El discurso de Jesús continúa, porque Marcos 13, como habíamos dicho, es el discurso escatológico de Jesús, pero permitidme leer cómo finaliza en el capítulo 12, porque nos va a permitir entender cómo empieza a tener un encuentro Jesús, especialmente acerca de los escribas y los fariseos, de cómo este momento ha llegado en el que Jesús va a hablar más directamente con ellos y acerca del llamado que tiene para ellos con el Evangelio, para aceptar el Evangelio. Y en el capítulo 12, los versículos 38 al 40, le dice lo siguiente. Les decía en su enseñanza, guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y aquí aparece, ¿no?, como una acusación directa, directa a los escribas y fariseos. Os aprovecháis de las viudas, pero es la viuda la que dio más que vosotros. Justamente, ¿no? Justamente. De allí que, o sea, es verdad que cuando, claro, esta mujer podía haber hecho otro reclamo,
pero a pesar de todas las injusticias, cree en la justicia de Dios y decide confiar humilde en Dios. Y esta es la manera en la que aparece en la Biblia, ¿no? Después de empieza Jesús con este discurso, ya los discípulos deben de quedarse un poco extrañados, están en Jerusalén, ellos están esperando que Jesús se manifieste, llegue el reinado, pero Jesús vuelve y hace lo mismo que como habías comentado antes. Él está observando los grandes edificios, ¿sí? Está mirando el templo y es allí donde habla a los discípulos de que esto se va a destruir. Está terminándose de construir y Jesús les dice se va a destruir. Esto pronto va a ser destruido, ¿no? Y de aquí la pregunta, ¿no? Que es la de los discípulos. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de todas estas cosas cuando hayan de cumplirse. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? ¿Por qué los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús? A los discípulos, como acaba de decir Miguel Ángel, y como judíos que eran, les preocupaba el templo. Eso era su orgullo nacional. De hecho, ellos le dicen a Jesús, mira qué magnífico edificio. Para ellos toda su vida religiosa giraba en torno al templo y que Jesús diga que acaba de pasar algo con el templo. Entonces, Jesús, como siempre, nos quiere llevar un poquito más allá. Y entonces Jesús les está hablando, sí, del templo literalmente, pero también les está hablando del tiempo del fin, nos está hablando a nosotros hoy. Ahora, la pregunta te la hago yo a vos. ¿Entendieron los discípulos que Jesús no solo se estaba refiriendo a ese momento de la historia y se estaba refiriendo al tiempo del fin? La respuesta es no. No lo entendieron y al decir no rápidamente, no es que hoy yo sea mejor que los discípulos, porque probablemente tampoco lo hubiese entendido. Es que el templo era todo y cómo todo va a ser destruido. Ellos no entendieron de ninguna manera. Permitidme, leo una cita que se encuentra en el libro de Elena de White, Conflicto de los Siglos, justamente en la página 28, y nos hace un zoom de lo que pasaba en ese momento con los discípulos y por qué no lo entendían. Los discípulos creían que la destrucción del templo de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo, revestido de gloria temporal para ocupar el trono de un imperio universal, para castigar a los judíos impenitentes y liberar a la nación del yugo romano. Cristo les había anunciado que volvería. Y por eso, al oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo. Y al reunirse alrededor del Señor en el Monte de los Olivos, le preguntaron cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Esa era la preocupación que tenían en ese momento y por eso no lo entendieron. No porque era muy difícil de entender, porque como vamos a ver un poco antes, esto ya estaba predicho. La Biblia de este momento era lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento y ya estaba escrito. O sea, no era algo nuevo y ellos eran conocedores, pero ahí está la facilidad con la que cualquiera de nosotros, al no mirar a Jesús, podemos mirar otras cosas y en este caso para ellos era el templo. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy? A nosotros esto nos habla hoy alto y claro. Para mí hay dos cosas importantes acá. Primero, Jesús, como siempre hacía, Jesús los lleva a las Escrituras. Jesús siempre nos lleva a la Escritura. Y Jesús los está llevando al Antiguo Testamento, al libro de Daniel. Y entonces Jesús les habla, y para mí hay una cosa muy importante. Todo lo que Jesús les dijo, todo lo que está escrito se ha cumplido. Nosotros podemos confiar en las Escrituras. Las Escrituras son fiables. Dios nunca nos ha dejado en oscuridad. Confiemos porque se ha cumplido y si todo lo que ha pasado se ha cumplido y queda tan poquito por cumplir, seguro que se va a cumplir también. Y entonces ahí Jesús, cuando lo lleva al Antiguo Testamento, les habla de la abominación desoladora. Miguel, ¿qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora. De esto se ha hablado mucho, ¿no? Pero cuando comparamos los pasajes bíblicos, el de Marcos con el de Lucas, el de Mateo y sobre todo con el de Lucas, sí podemos saber lo que es la abominación desoladora. Porque cuando Marcos y Mateo hablan y cuando viereis la desolación, la abominación desoladora, entonces ya dice que hay que huir, Pero
es interesante porque Lucas no dice cuando viereis la abominación desoladora. Lucas dice en Lucas 21:20, cuando viereis a Jerusalén rodeada por los ejércitos, y a continuación dice lo mismo, huid y tal y cual. Entonces, yo quiero leer también una cita del Conflicto de los Siglos, que es también muy concluyente. Y ella dice, Ellen White, dice, está en la página 29. Conflicto de los Siglos, página 29. Dice, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y esto lo dice Mateo 24 y lo dice Lucas también 21. Y entonces dice, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatras fueran clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes de Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella, ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver a por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos deberían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. La abominación desoladora, en este caso, porque él habló de dos cosas en el discurso escatológico, de la ruina del templo y de los eventos finales, que ya hemos dicho que ellos no lo entendían. Por eso hay también que saber, y hay que tener muy presente, que la Roma pagana, esa que cercó con sus ejércitos a Jerusalén en el año 70 y la destruyó, pues tiene su prolongación en la Roma religiosa, y eso pues también sabemos cuándo ocurrió y cómo ocurrió. Claro, es bastante interesante esta parte porque cuando hablamos de las predicciones, en las profecías y justamente este discurso escatológico, señales, nosotros, los cristianos hoy, llega un momento en el que nos aceleramos un poco, ¿no? Nos ponemos un poco nerviosos. Venimos arriba. Sí, ya viene, ¿no? Nosotros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hemos sido bendecidos, y no es porque especialmente sea para nosotros, porque es bendición que no se comparte, no es bendición. Así que la interpretación que tenemos de los eventos del tiempo del fin hace que tengamos una interpretación de las profecías de manera particular, ¿no? Y especial, que es para compartirlo con todos. En lugar de estar nerviosos, asustados, el hecho de que Jesús nos haya dicho cómo van a suceder las cosas nos deberían de producir paz, tranquilidad. Seguridad. Y seguridad. Y seguridad. El Evangelio también nos dice que estas cosas se nos dejaron escritas para que creamos. Y cuando uno cree, pues tiene paz. Lo leemos desde ya ha sucedido, ya ocurrió. En el momento de los discípulos, aunque también se les había dicho estaba por ocurrir, estaba ocurriendo. Cuán alerta debemos de estar nosotros hoy también, porque hay otros eventos que la Biblia dice que van a ocurrir, están ocurriendo. Y eso es lo que luego se le va a llamar tribulación. Estos eventos van a causar gran tribulación. Y esa gran tribulación, de la cual también nos habla Marcos, justamente en el capítulo 13, es el versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y continúa el texto, ¿no? Dando algunas señales. ¿Qué es esa gran tribulación? ¿Qué sucederá después? ¿Qué nos dice la Biblia de ello? Bueno, ya hemos contestado lo que es la abominación desoladora, que tiene una parte en la Roma imperial y después en la Roma papal, por decirlo de alguna manera. Y la gran tribulación, tened en cuenta que la pregunta era, ¿cuándo serán estas cosas?
especialmente la destrucción de Jerusalén y tal, que es lo que Jesús había dicho y que a ellos les impactó. Y como ellos pensaban que ese acontecimiento sería junto, después Jesús los separó, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entonces él predijo que habría una gran tribulación. Y efectivamente, la gran tribulación, para no hacerlo muy largo, es lo que en la Biblia se llama el periodo de los 1260 días de Apocalipsis 11.3, que comienzan, digamos, en el año 538, según lo que nosotros vemos en la historia, o los 42 meses, que son efectivamente ese periodo, que habla Apocalipsis 13.5, o tiempos y la mitad de un tiempo, de Daniel 7.25, o Apocalipsis 12.14. Es decir, es el periodo que va entre el 538 y el 1798, que es el máximo apogeo, bueno, y donde la Iglesia verdadera, la que huye al desierto, es perseguida con toda su fuerza. Pero bueno, al final ese periodo también se acaba. Es decir, duró mucho, porque 1260 años con el periodo es mucho, pero acabó. Acabó, y no quiere decir que ahora haya acabado la tribulación. Ahora ahí se abre un tiempo nuevo. Y ahí es curioso, hubo predicción de algunas señales, como fue, por ejemplo, las señales en el Sol y en la Luna. En el año 1780 está documentado que hubo eclipses, pero documentado con periódicos y revistas de la época que ya existían. La famosa caída de estrellas, esta más reciente, de 1833, que también está muy documentada. Nunca antes había visto una caída de meteoritos tan grandes. Ojo, que algunos se conservan de aquella época y están en museos. Por no hablar del terremoto de Lisboa de 1755, porque ahora hablamos de tsunami como si esto fuera algo muy moderno. Claro. Pero no, el terremoto de Lisboa fue un tsunami espectacular que arrasó aquella ciudad, y la ciudad de Lisboa hoy es completamente nueva porque ella fue arrasada. Bueno, y después dice que las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esta señal, en concreto, no se ha cumplido todavía. Y es la señal del sexto sello. Pero todas las demás, y otras que, por ejemplo, cuenta San Mateo en el capítulo 24, como ha dicho Diego, y porque Marcos no es muy amante de los discursos, ya lo hemos dicho, pero todas las demás señales se han cumplido. Y solo queda esta. Luego hay que estar atentos, ¿no? Cuando veáis que a la hoja, las ramas de la higuera se enternecen y las hojas brotan, el verano está por llegar. Entonces, después de la señal del sexto sello, entonces el versículo 26 dice: entonces verán la señal del Hijo del Hombre. La venida de Jesús. Es la venida de Jesús. Estamos ahí. Muy bien. Es verdad, tenemos aquí unos bastantes datos. Tenemos unas profecías de tiempo que se han cumplido, y nosotros en Escuela Sabática yo invitamos a todos a dedicar tiempo para poder leerlas, mirarlas. No nos alcanza aquí todo el tiempo para poder hacerlo, aunque el trimestre pasado, habéis visto, sí, el tema se ha trabajado, así que lo tenéis bastante fresco, pero ahora nos queda una pregunta, y es: ¿cuándo vendrá Jesús? Nos queda la pregunta del millón. Todos queremos que Jesús venga pronto. Nos damos cuenta social, económica, políticamente, geográficamente, climáticamente, que a nuestro mundo no le queda mucho. Es una realidad. Pero también es una realidad que no sabemos exactamente cuándo va a venir Jesús. De hecho, Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe. Y sabemos que a veces estamos tentados de poner fechas, de poner días, de poner horas, pero Jesús nos pidió que no lo hagamos. De hecho, cuando se ha hecho, eso ha entorpecido el avance de la misión, el avance del Evangelio. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos de poner fechas. Por algo Dios no nos dejó una fecha, por algo Jesús dijo que nadie lo sabe. Sabemos que falta poco, todos queremos que Jesús venga pronto, que esto se acabe, poder pasar la eternidad en su presencia,
pero no caigamos en el error de poner fechas, porque eso no solo no ayudaría, entorpecería. Si me dejas, solo voy a leer una pequeña cita que está en el libro Evento de los Últimos Días, al inicio del libro, lo cual ya nos está diciendo que cuando Ellen White escribe, al principio todo ya nos los viene diciendo, nos está advirtiendo, ¿no? Y dice, nos estamos acercando al gran día de Dios, las señales se están cumpliendo. Sin embargo, no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto. No es nuestro asunto. No es nuestro asunto el día y la hora, pero me encanta, Evelyn, la cita porque encaja con el siguiente versículo, en el mismo capítulo 13, en el versículo 33, lo que sí dice es, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pero sí podemos orar, velar, estar atentos, seguir al Maestro, subirnos al viaje con Él. Las fechas, el día, es verdad que nosotros tenemos dejar todo Esas para ganas. el final. Tenemos las ganas de que venga, pero tendemos a dejar todo al final y el Señor es sabio y nos dejó las señales suficientes para creer. A este mundo no le queda mucho. No. Y nosotros en Escuela Sabática Viva invitamos a toda nuestra audiencia a velar, orar, porque el Señor, su venida está cerca. Y no nos preocupemos por la fecha, sino por si lo estamos esperando. Amén. Nos Amén. quedamos hasta aquí. Acá nos Muchas quedamos. gracias, Evelyn. Muchas gracias. Gracias, Diego. Miguel. Gracias, Diego. Evelyn. Y nos vemos la próxima semana Así Bien. será. con así un será. capítulo más de Escuela Sabática Viva. Hasta la próxima. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.